Hola, este es mi video presentación, bueno, mi video evidencia de mi semana tech. Mi semana tech es construyendo cuerpo y mente. Eh, la tuve con el maestro Houston, un gran profesor, eh, un maestro muy bueno que no tenía el gusto de conocer y que pues este semestre, esta semana tech lo pude conocer. Primer día, bueno, el primer día de todos, pero bueno, era por mí, conocí al maestro, la primera vez que tenía clase con él, un tipazo, una muy buena persona. El profe nos puso una actividad para romper el hielo muy curiosa y a la vez divertida, que era pues decir nuestro nombre, una letra, una fruta con la letra de nuestro, con la inicial de nuestro nombre y nuestro deporte favorito. Y si una persona, no sé, el maestro decía tú, ¿cómo se llamaba? Y todo lo que dijo y no lo decía, se tenía que levantar y de su asiento y estar parado. Y si le volvía a preguntar, se equivocaba, se ponía una pierna. Y así fue una actividad muy, muy curiosa, muy interesante del maestro para romper el hielo. Y pues en esta primera clase fue más como de diagnóstico, o sea, nos preguntó cosas como, pues conocen la velocidad, conocen la fuerza, conocen la resistencia, si hacemos ejercicio, si somos activos, o sea, nos preguntó muchas cosas así. Y de hecho la actividad que hicimos ese día fue en la zona esta como de boxeo y taekwondo, donde el profe nos puso varias actividades como para medir nuestra resistencia, nuestra fuerza, nuestra flexibilidad. Y con fórmulas ahí matemáticas o como más así, más pro, te decía, no, pues estás bajo en esto o estás bajo en aquello. Yo salí bajo en flexibilidad, de hecho, algo que tengo que mejorar. Ese mismo día tuvimos una conferencia con un chavo de 17 años que nos contó su experiencia sobre tener una vida con problemas de motrices. Él tenía un problema en su columna, entonces no podía caminar bien, o sea, no del todo bien, como todas las personas normalmente. Entonces él habla de cómo a base de aceptarse y reconocer sus dificultades, aceptándose a sí mismo, logró salir adelante y ganó campeonatos nacionales y estatales en olimpiadas para los deportes paralímpicos en atletismo. Así que la verdad muy interesante su historia, o sea, tiene mucha razón. A veces no reconocemos que estamos mal o que tenemos limitaciones y de aceptarlo las negamos, entonces pues caemos en el mismo lugar, ¿no? En el mismo hoyo. Entonces estuvo muy interesante lo que nos contaba sobre cómo hay que aceptarse y vivir con eso y salir adelante con eso, ¿no? Adaptándonos. En el segundo día tuvimos ya habiendo conocido al maestro, nos platicó cosas como que él era maestro de boli, también nos contó un poco sobre la flexibilidad, y la flexibilidad más que nada, y la resistencia. O sea, nos contó ahí muchas fórmulas como muy matemáticas y muy ciertamente complicadas para una persona que no tiene tanto conocimiento sobre el cuerpo humano. Pero vaya, básicamente nos lo explicó como niños de primaria, de que si haces más ejercicios de flexibilidad, pues tu cuerpo va a tener mejores, pues como que tienes mejor, como los huesos se estiran más o algo así, ¿no? O sea, como que los tejidos, fue una clase más técnica, la verdad, pero vaya que se entiende, ¿no? O sea, no hay que ser muy listo. O sea, si tú entrenas y estiras y la importancia de los estiramientos y de tener un cuerpo flexible, que esto te ayuda en la vejez a tener mejor movilidad y vaya que no nos compliquemos, o sea, muy interesante. Y de hecho, la actividad, se me olvidó tomar foto, pero la actividad de este día fue jugar voleibol. Que yo soy muy malo en el vóley, pero el maestro lo hizo divertido porque nos dio diferentes pelotas. Al principio jugamos con una pelota muy grande. Entonces estaba de que bien padre. De hecho, puedes atraparla. O sea, era un vóley así de que más. Un vóley para niños, literal. O sea, un vóley para novatos. Luego la siguiente fue con pelotas ya de vóley, pero de que igual puedes atraparla y de que lanzarla. O sea, no. Estaba bien padre. Estuvo muy chido la clase de vóley, la verdad. Estuvo muy divertido. Pero sí, aquí ya fue más como de resistencia y flexibilidad, de que tienen que ver, cuáles son sus importancias y ventajas.
No sé por qué no se ve la foto, pero en el segundo día fue una nutrióloga hablando de los tipos de cuerpos. Por ejemplo, si es ectomorfo, si es mesomorfo, endomorfo. Y pues que en principio qué ventajas y desventajas tienen estos cuerpos. O sea, por ejemplo, creo que el ectomorfo son los que no suelen acumular grasa. Entonces son personas muy delgadas. Y hasta cierto punto o sea, de mucho hueso que se descomplica mucho ser músculo. Y los mesomorfos son como la mitad, o sea, no acumulan grasa, pero sí tienen facilidad de ser músculo, pero no se ven tan gigantes como se ven un endomorfo, que un endomorfo, por lo que entendí, es alguien que acumula mucha grasa, entonces tiene tendencia a ser muy grande, que es algo como lo que me pasa a mí. Y yo puedo acumular mucha grasa, entonces pues me suelo ver mucho más grande que las demás personas, aparte de que pues por temas de altura y así, ¿no? Pero estuvo interesante lo que nos contó la maestra, y que vaya, que conociendo tu tipo de cuerpo es más sencillo hacer una lista de entrenamiento, ¿no? Una preparación para según el objetivo que tengas. En el tercer día vimos qué era la resistencia y de qué dependía y los tipos de resistencia. Por ejemplo, la resistencia estática, resistencia en movimiento. Nos dijo otro tipo, pero vaya, es lo mismo que la resistencia en movimiento, pero un poco más como específica. O sea, no todas las resistencias tienen que ser correr. O sea, por ejemplo, cargar unas pesas y estar haciendo repeticiones es su resistencia. O sea, estás resistiendo. Correr es resistir, estar en la bicicleta es resistir. O sea, nos explicó los diferentes tipos de resistencia. Muy interesante. Pues que realmente. Ay, que ahí. Según la disciplina que practiques, tal vez vas a tener que enfocar tu resistencia en cierto aspecto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo. No le vas a decir a un fisicoculturista que se ponga a correr y a alguien que juega fútbol a que haga pesas. Están haciendo resistencia, pero no es la misma. Depende de tu deporte. Y ese día fuimos a la zona de CrossFit. No, yo no fui, no tuve. Me sentía muy mal de la cabeza, entonces no pude asistir. Pero un amigo mío tomó fotos y me dijo que no, que estuve bien cansado y que realmente para la mayoría fue un esfuerzo hacer estos ejercicios. A lo que sí fue a la conferencia de ese día, que fue sobre las frutas y verduras y la alimentación y cómo esta nos hace tener una mejor calidad de vida y tener más esperanza de tener más años, ¿no? Y no, la verdad, me sentí hasta regañado en esta conferencia porque me di cuenta de muchas cosas que yo cometía, errores, pues que no prestas atención, ¿no? Y que cometes a la hora de la alimentación, Entonces fue una muy buena conferencia, me llevé muchas cosas, como que hay que tomar más agua, hay que tener más fibra, más verduras y frutas en tu dieta, ¿no? Entonces sí, muy, muy interesante y me dejó muchas cosas por aprender. En el otro día, vimos la importancia de la velocidad y los tipos de velocidad y cómo esto se relaciona con la fuerza y la resistencia también. También tuvimos clase de box, la clase de box estuvo muy padre, de que nos enseñaron así, de que como que pegarse, de hecho los puños no se pueden poner así, o sea, nos dijo ahorita de que si pones así, valió, y de que cómo golpear y cómo cubrirte, no, estuvo chidísima la clase de boxeo. Y la clase también estuvo muy padre porque nos dimos cuenta que no toda la velocidad es solo correr, o sea, sí, pero no. Pero por ejemplo, hay velocidad mental. Eso no es correr, la velocidad mental es de que te preguntan 5 por 5 25. Saca, o sea, no todo es de que correr y ya, o sea, la velocidad se embarca en muchas más cosas. Entonces estuvo muy padre. Y bueno, en el boxeo es un deporte donde tienes que ser bien veloz, ¿no? Y tener equilibrio, ¿no? Estuvo muy, muy, muy padre, muy chido. La verdad, este día sí me gustó mucho. Ahí estoy con mi amigo Diego. Mm, y la conferencia fue la importancia de respirar, los estiramientos y cómo esto nos relajan y el dialogar con nosotros mismos. O sea, de cómo, si hablamos contigo, o sea, si hablas contigo mismo y te dices las cosas como, no, tranquilo, todo va a salir bien, Esa como conversaciones que en tu mente haces, por ejemplo, ahí, yo no te estoy diciendo nada, pero a mí mismo me estoy diciendo, no seas güey, ya viene este video. O sea, por ejemplo, que ya es como la cuarta grabación que hago. Entonces, o sea,
de que la importancia de hablar contigo mismo y cómo respirar en momentos de adversidad, y de nerviosismo, ¿no? Hay una sensación, una que era de que sostienes, de que inhalas, o sea, inhalas por 5, mantienes 5, exhalas 5. No, 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 o sea, eso estuvo muy interesante. Y el estiramiento, también la importancia de los estiramientos, de que hay que estirar el cuerpo, y cómo esto nos relajan a tener una mejor actividad física también. Estuvo muy padre la conferencia. En el día 5 pues ya era el último día, entonces, pues ya habíamos visto todo lo que nos teníamos que ver en la clase, o sea, la importancia de hacer ejercicio, el valor que tiene, el descansar, o sea, no solo hacer ejercicio, también tienes que saber descansar, las actividades, enfocar, o sea, depende de lo que quieras hacer, tienes que enfocar tu ejercicio, o sea, no es lo mismo hacer ejercicio de velocidad para alguien de americano que para alguien de tenis, tal vez, o sea, no es lo mismo, la fuerza, otra vez, o sea, no le vas a poner a hacer la misma fuerza a una persona de 100 kilos que a una de 50, o sea, entonces, la verdad, este día ya fue como más como recopilatorio de todo lo que vimos la semana con el gran maestro Houston, un muy buen profe que nos enseñó muy bien, la verdad, sacó todos los términos científicos y complicados y fórmulas, los metió así como si fuéramos niños de 5 años, literal, entonces, agradecidísimo con el maestro. Y este día tuvimos básquetbol. Yo reviví mis buenos tiempos del baloncesto. Fue divertido porque ya tenía rato sin tocar una pelota, entonces cuando yo veía que todos batallaban y a mí me salía bien fácil, fue de que bien como satisfactorio y nostálgico a la vez. Entonces estuvo muy padre, muy, 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 muy padre. Y la última sesión que tuvimos, pues digo, ya fue como más, fue más... Ah, bueno, se me olvidó decir que en esta, el maestro ya, o sea, como fue más recopilatorio, nos sacó el tema de las metas y que pues tenemos que tener objetivos y metas alcanzables, ¿no? Y que hay diferentes tipos de metas, unas a corto plazo y otras a largo. No es lo mismo una meta, por ejemplo, de mañana voy a salir a correr, que eso no deja de ser una meta, pero es una meta que vas a hacer mañana, o sea, si no la haces mañana, o sea, o sea, no es una meta aquí a 6 meses, es algo que pues, ya es ya, y una meta a largo plazo pues puede ser algo a 6 meses, por ejemplo, debes de cargar 100 kilos en presa de banca, voy a cargar 120, es un ejemplo, ¿no? Entonces sí, nos habló de la importancia de las metas y los diferentes tipos de metas. Y la última conferencia fue sobre el sueño, de cómo descansar, que tal vez hay personas que con 6 horas descansan lo mismo que una persona que descansa 9, o sea, eso me dejó muy loco porque yo sí lo he pensado de que yo a veces para descansar bien tengo que dormir como 9 horas, y yo tengo amigos que duermen 5 y están al millón, y yo durmiendo 6 7 horas, estoy así como la pendeja, perdón, o sea, perdido o con sueño, y que los tiempos de descanso también son de que muy importantes. Y los diferentes trastornos, por ejemplo, los sonámbulos y los parálisis del sueño y todo esto, ya que se debe ahí, fue una plática más científica. Entonces, aparte de que no había micrófono, me costó un poco más poner atención. Entonces, sí me costó, pero estuvo interesante. Fue una muy buena plática. Estrategias para el bienestar que yo seleccioné. Pues claramente una mejor alimentación, me di cuenta que tengo que bajar las grasas y los azúcares y comer más frutas y verduras. O sea, obviamente es lo más cliché del mundo, pero bueno, o sea, por mi condición física, no soy una persona que está un poco pasada de peso. También estoy un poco alto y no todo es grasa, o sea, obviamente también hago mucho gimnasio, entonces, pero me di cuenta que si bajo las grasas y bajo los azúcares y como un poco más de fibra, pues podría estar mucho mejor físicamente, ¿no? Más estético y más fuerte y más poderoso. Aparte que hacer más ejercicios, pero de flexibilidad, porque yo me di cuenta que yo hago mucho ejercicio, porque yo juego softball, juego flag football, a veces juego básquet, pero digo, ya cada vez menos, y también hago mucho gimnasio, pero me di cuenta que no tengo una flexibilidad, entonces voy a enfocar más mis estrategias en ejercicios de flexibilidad y poder tener una mejor flexibilidad, ya que me di cuenta que la tengo muy baja. Entonces sí, es algo que voy a implementar, es una meta, ¿no? Que tengo, mejorar mi flexibilidad. Dejé en vacío mi reflexión final porque creo que es algo que no puedo escribir, no puedo decir en palabras escritas, sino en palabras
habladas, ¿no? Me dio una muy buena reflexión, la verdad. Normalmente las semanas tech me aburren mucho o no presto mucha atención. Yo sentí que este va a ser una igual, pero gracias al maestro Houston fue una gran semana tech. Aparte que fue muy buena onda porque hubo veces que llegué un poco tarde. Por X o por Y el maestro decía, no, es que se le fue la luz y así, si son excusas que ponemos los alumnos. Yo también, la verdad, o sea, llegué tarde porque el camión, yo tomo el 209 y las dos veces no me agarró el maldito camión, camionero no voy a decir qué pienso porque esto es un video para la escuela, pero un camionero que no me recogió, entonces tuve que esperar el camión como 20, 25 minutos y llegué tarde por eso, pero bueno, igual el maestro me aceptó y me puso asistencia, entonces muy agradecido con el profe. Pero no, esta semana fue muy buena, la verdad, o sea, me di cuenta que hay cosas que tengo que mejorar, como la flexibilidad, las alimentación, o sea, una mejor alimentación. He ido mejorando, porque yo estaba más gordo, o sea, yo no sé qué pensaba el maestro de que es una foca, pero yo hace como un año, pues como dejé los deportes y como que me distancié un poco de la vida fit, subí mucho de peso, pesaba como 135 kilos, ahorita estoy pesando como 110, o sea, entonces, o sea, pero yo sé que todavía hay mucho que mejorar, entonces con todas las conversaciones y pláticas y charlas que tuvimos con el profe, con los expertos, pues me doy cuenta que hay cosas que mejorar, pero que estamos a tiempo, ¿no? Estamos a muy buen tiempo. Entonces sí, fue una gran semana tech, muy, muy especial, muy divertida. Y que nada, muchas gracias maestro, su semana la verdad fue mejor de lo que yo esperaba. Gracias y pues sería todo por mi evidencia.